pasado vimos que el Salmo 103 fue escrito por el rey David. Y también vimos que es uno de los poemas más hermosos que tiene toda la literatura universal. Así está considerado por muchos estudiosos y muchos tratadistas, tanto bíblicos como seculares. Vimos que este salmo es un texto reflexivo, fundamentalmente reflexivo, y que tiene una estructura expositiva con una introducción y una conclusión que nos invitan a aplicar toda la enseñanza del texto diciendo y haciendo estas palabras: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. El tema del texto, el tema general del texto, y que es el tema de esta serie, está contenido en el versículo 2. No olvides ninguno de sus beneficios. A eso estamos llamados, a no olvidar los beneficios de Dios a nuestras vidas. Y esta noche continuamos con este salmo y con un tema específico para hoy: no olvide sus beneficios para con su pueblo. Del versículo 1 al 5 vimos el domingo pasado sus beneficios personales, entre los cuales estaba el perdón, la provisión y la protección. Y hoy veremos sus beneficios para con su pueblo. No olvide sus beneficios para con su pueblo. Y vamos a releer los versículos 6 y 7, donde estaremos concentrándonos en esta oportunidad. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, dice el versículo 6. Y el 7 dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Recordemos que el domingo hablábamos de la subdivisión del salmo completo en 6 partes, tomando en cuenta como señal, como marca, donde estuviera el nombre de Dios, el nombre propio de Dios, es decir, Jehová, donde no estuviera algún pronombre ni alguna marca que se refiriera a su nombre, sino su nombre propiamente, es decir, Jehová. Y vemos aquí en el versículo 6, ciertamente, que comienza con el nombre propio de Dios, ¿cierto? Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Aunque el versículo 6 pudiera tener, como realmente tiene, aplicaciones múltiples, debemos observar que desde la óptica del versículo 7, el versículo 6 también se enfoca en los beneficios de Dios para con su pueblo. Y esto lo podemos notar con la referencia directa a Moisés. Moisés como aquel líder escogido por el Señor para liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Y la segunda parte del versículo 7, que se refiere directamente al pueblo de Dios. En este paralelismo dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de ¿quién? De Israel, es decir, del pueblo judío, del pueblo escogido por Dios para bendecir a las naciones de alrededor y de todo el mundo a través de ese pueblo, conforme a la promesa a Abraham, cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra. Por tanto, es la razón por la que decimos que estos beneficios concentrados en los versículos 6 y 7 son beneficios que están enfocados al pueblo de Dios. Y tienen aplicación actual porque la iglesia hoy es pueblo de Dios. Y lo vimos en 1 Pedro el domingo pasado cuando leíamos: vosotros sois, ¿qué cosa? Nación santa. ¿Y qué más?
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, así como Dios concedió en la historia pasada tantos beneficios a su pueblo Israel, también en la era de la iglesia ha concedido múltiples, innumerables, maravillosísimos beneficios a su pueblo, que es la iglesia. Y nosotros somos testigos de eso. ¿Verdad que sí? Ya lo decíamos al principio, levantando nuestras manos y alegrándonos y gozándonos y diciendo y testificando que hemos sido objeto de los beneficios de Dios de alguna manera. ¿Verdad? De modo que desde esa perspectiva los invito a que veamos dos verdades fundamentales a partir de estos dos versículos. Y obviamente cada verdad se concentra o se puede obtener a partir de cada uno de estos versículos. En el versículo 6, a partir del versículo 6, la palabra de Dios nos invita a no olvidar que Dios reivindica a su pueblo. No olvides que Dios reivindica a su pueblo. Reivindicar puede ser una palabra extraña para usted, una palabra difícil, una palabra desconocida, pero para muchos es una palabra normal, usual. Reivindicar. El diccionario de la lengua española define la palabra reivindicación como el reconocimiento de algo que se tiene como derecho. Es decir, tú tienes derecho a algo, quizá nadie te reconoce ese derecho, de modo que cuando la justicia, el tribunal, el juez, el abogado o quien fuere te reconoce ese derecho, te está reivindicando. Es una reivindicación. Por tanto, podemos decir que Dios reivindica a su pueblo. Aunque el pueblo de Dios sea maltratado, perseguido, Dios reivindica a su pueblo. Aunque el pueblo de Dios le sean vilipendiados sus derechos en la sociedad terrenal, de alguna manera Dios reivindica a su pueblo. Hace mucho tiempo que esta nación viene luchando por la igualdad religiosa y ha logrado muchas cosas. Y esta semana leí un reportaje de una conferencia que dictaba el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara, en Utah, en los Estados Unidos. Y él decía en estas declaraciones que es hora ya de que la República Dominicana tenga una ley de igualdad religiosa. Que es inconcebible que en el siglo XXI esta nación no tenga una ley de igualdad religiosa. Y eso no viene de él, eso viene de parte de Dios que reivindica a su pueblo. Muchas veces nos sentimos ultrajados y maltratados como pueblo de Dios, pero nunca debemos olvidar lo que dice la Escritura, que Él exhibirá nuestro derecho como la luz y nuestra justicia como el mediodía. Porque Jehová, Dios, reivindica a su pueblo. A veces estamos preocupados porque no nos reconocen nuestros derechos o porque nos violan nuestros derechos. Y es natural que nos sintamos así, pero tenemos una esperanza que debe consolarnos y fortalecernos en los momentos difíciles. Y es recordar, no olvidar que Dios reivindica a su pueblo. Hablando de la justicia de Dios a favor de los que padecen violencia en el versículo 6, es posible que al decir esas palabras el rey David tuviera en mente dos episodios muy notorios de los cuales él participó directamente en uno de ellos y del otro recibió enseñanza y testimonios fehacientes como parte del pueblo judío. Es posible que al hablar de la justicia de Dios en el versículo 6, en primer lugar, David tuviera en mente la reivindicación divina del pueblo de Dios ante la amenaza de Goliat. Y
¿Por qué digo que es posible que tuviera esto en mente? La razón es clara, ¿verdad que sí? David fue el héroe de aquel momento en el nombre del Señor. Y al escribir estas palabras de reivindicación y de justicia de parte de Dios para con su pueblo, lo más probable es que él estuviera recordando ese episodio. Es posible también que estuviera recordando un episodio de la historia judía, un episodio sin igual, sin comparación, sin paralelo. Y es la reivindicación divina del pueblo de Israel respecto a la esclavitud egipcia. Todo pueblo recuerda su fecha de independencia, ¿verdad que sí? Pues la independencia del pueblo judío, la liberación del pueblo judío ocurrió aquel día cuando atravesaron el Mar Rojo y Dios los liberó de la esclavitud egipcia. Es por tanto muy posible, muy probable que estos hechos estuvieran en la mente de David cuando dijo lo que expresó en el versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Él era testigo de esto. En el primer libro de Samuel, el capítulo 17, versículos 45 al 49, leemos el desenlace de aquel momento cumbre, aquel momento crucial en que Israel era amenazado y provocado y burlado por Goliat. Primero de Samuel 17, mire cómo dice ese pasaje, del 45 al 49 dice: entonces dijo David al filisteo. ¿Quién es el filisteo? Goliat. Dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Qué bendición! El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Todo el ejército judío estaba amilanado y estaban atemorizados, incluyendo al rey Saúl, por la amenaza de este gigante. Y este muchacho que viene de pastorear las ovejas de su padre del campo y viene supuestamente a traerle unos quesos y unas provisiones a sus hermanos, y sus hermanos le dicen: tú vienes a traer esto, pero te conocemos, tú vienes a observar la batalla. Y qué bueno que vino. Amén. Qué bueno que vino. Se revistió de valor, y los versículos anteriores dicen que el rey Saúl le puso sus vestiduras de guerra y él echó a andar con estas vestiduras y le quedaban grandes e incómodas y él se las quitó. Por eso le dice él: tú vienes, en el versículo 45, tú vienes a mí ¿con qué? Con espada y lanza y jabalina, bien armado. Mas yo vengo a ti con la mejor alma. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Es interesante, hermanos y amigos, que esta verdad sigue siendo verdad. Quien provoca al pueblo de Dios no está provocando al pueblo de Dios, sino a Dios, quien es dueño de su pueblo. Por lo tanto, se está metiendo en un lío tremendo. Quien se mete con el pueblo de Dios se está metiendo en un lío tremendo. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que David es fuerte. No, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Bendito sea el nombre del Señor.
Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación, esos que están ahí amilanados y avergonzados y atemorizados. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Tremendas palabras esta de David siendo un muchacho. De modo que los que menosprecian a los muchachos están equivocados. Si Dios es con los muchachos, nadie contra ellos. Lo que los muchachos tienen que procurar es ser como David. Amén. Ser como David. Fieles. Algunos quieren ser como David en una parte, que tuvo muchas mujeres, muchas novias y eso, pero lo más importante en la vida del rey David no fue esto. Lo más importante y sobresaliente en la vida de David fue que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y para desgracia del filisteo cayó sobre su rostro en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Que Dios reivindica a su pueblo. Dios reivindica a su pueblo. Y ese es un beneficio que Israel jamás debió olvidar. Muchas veces lo olvidó. Ese es un beneficio que la iglesia bíblica comunitaria jamás debe olvidar. Ese es un beneficio que tú y yo como creyentes de manera individual jamás debemos olvidar. Que Dios reivindica a su pueblo. Decía hace un momento que el otro episodio que posiblemente estuvo en la mente de David cuando escribía estas palabras era o fuera la liberación de Israel de la esclavitud egipcia. Y me permito leer algunos versículos en Éxodo 14. Éxodo 14, los versículos 21 y siguientes dicen: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Recuerde que los versículos anteriores dicen que Israel estaba atrapado, estaba en una encrucijada, estaba en un camino sin salida. Estaba frente al mar que no los dejaba pasar. A uno de sus lados estaban las montañas y a sus espaldas Faraón con el ejército poderosísimo de Egipto. Estaban acorralados verdaderamente. Pero ciertamente, hermanos, cuando más acorralados estamos es que Dios se hace más poderoso y presente en nuestras vidas. Y eso fue lo que ocurrió ahí. Extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Algunos estudiosos han estudiado ese fenómeno a nivel científico y han llegado a la siguiente conclusión. Es posible que un fuerte viento del oriente pudiera dividir las aguas del mar, ciertamente. ¿Y quién es aquel que le habla a los vientos y obedecen? Dice la Escritura. El Señor. El Señor ata los vientos para reivindicar a su pueblo y desata los vientos para castigar a los que persiguen a su pueblo. Y eso es lo que vemos aquí, versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco.
¿Cómo? En seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 23, y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Gloria a Dios. Pero se dieron cuenta demasiado tarde. Verso 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? Porque Dios reivindica a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios reivindica a su pueblo. Versículo 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios reivindica a su pueblo. No lo olvides. Y usted me dirá: bueno, pastor, pero todo lo que usted ha leído es tan viejo y tan antiguo. Pertenece al Antiguo Testamento, al segundo libro de la Biblia. En la era de la iglesia hay muchos ejemplos también. Y quisiera compartir este ejemplo con ustedes de reivindicación. Y es el ejemplo de Herodes Agripa I, hijo de Herodes el Grande. Cuando él se dio a la tarea de matar a los apóstoles y de perseguir a la iglesia naciente. Aquellos primeros días de la iglesia en que los apóstoles todavía dirigían personalmente a la iglesia, Herodes empezó a matar a los apóstoles, mató a Jacobo y ya tenía a Pedro preso, según Hechos capítulo 12, para sacarlo después que pasara la Pascua. ¿Para qué usted cree? ¿Para darle un regalo? No, para ahorcarlo o para pasarle la guillotina por la cerviz. Ese episodio se relata en Hechos 12, 1 y 2 y versículos 20 al 23. Note cómo dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Para qué? Para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Es decir, al pastor de aquella iglesia, al líder principal de aquella iglesia en aquel momento. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, que eran dos puertos marítimos a orilla del mar Mediterráneo. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, es decir, Blasto era el asistente del rey Herodes.
que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. No podemos estar en guerra, oh rey Herodes, porque tu territorio abastece el nuestro. Y sobornaron a Blasto y consiguieron lo siguiente, versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, es decir, con toda su gala y con todo su esplendor, se sentó en el tribunal y les arengó. Es decir, les dio una arenga rara ahí, un discurso raro. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Pero eso visto en el buen sentido sería bueno, pero lo que el pueblo estaba diciendo era lo contrario. El pueblo, para agradar a Herodes, para sacar de Herodes lo que ellos querían, el pueblo lo que estaba diciendo, lo que Herodes dice es voz de Dios y no de hombre. Ellos no estaban reclamando la voz de Dios y no la de Herodes. Al contrario, ellos estaban diciendo que lo que Herodes decía era voz de Dios. Es decir, ellos estaban atribuyéndole a Herodes facultades divinas. Y saben que Herodes se las arrogó, las aceptó. Aceptó esa latría del pueblo hacia él. Aceptó adoración del pueblo hacia él. Herodes aceptó que el pueblo lo pusiera como Dios, en lugar de Dios. Y mira el versículo 23. Por eso lo sabemos. Por lo que dice el versículo 23, que lo que el pueblo decía no era queremos voz de Dios y no de hombre. No, si hubiese sido así, hubiese estado bien. Pero ellos estaban alabando, adorando, rindiéndole latría al rey. Y el rey la aceptó de buena gana. Y se pavoneó delante de ellos con sus ropas reales. Y dijo: verdad, yo soy Dios. Lo acepto. Yo soy el gran Dios Herodes. Posiblemente dijo, aceptó la latría. Porque el versículo 23, si no, sería contradictorio. Mire que dice el versículo 23. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Usted ve, Herodes se abrogó la gloria para él y aceptó la gloria que el pueblo le dio a él. Mire cómo el versículo 23 dice: por cuanto no dio la gloria a Dios. ¿Y qué dice la parte final del versículo 23? Y expiró comido de gusanos. Amén. Porque el hombre delante de Dios lo que es gusano. Y más el hombre sin Dios, y más el hombre que se abroga la potestad de Dios y las facultades de Dios y los atributos de Dios. Porque Él no comparte su gloria con nadie. El único glorioso y todopoderoso y omnipotente y omnipresente y majestuoso y maravilloso es el Señor. Pero Herodes se atribuyó y se creyó esta alabanza que el pueblo de Tiro y de Sidón le daban. Se tragó el anzuelo. Y como se tragó el anzuelo, ¿qué le pasó? Expiró comido de gusanos. Y pudiéramos pasar mucho tiempo aquí en este pasaje, porque imagínense ustedes un rey, el primer mandatario de la nación, vestido con sus ropas reales y de gala, y entonces revolcándose ahora delante del pueblo comido de gusanos. Gusano por los ojos, gusano por la boca, gusano por los oídos, gusano por los brazos, gusano por todos los sitios. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Saben por qué? Porque Dios reivindica a su pueblo. Según Salmo 103:6, Él es Jehová, es el que hace justicia a todos los que padecen violencia. Y debemos ver esa justicia en el contexto del pueblo de Dios, repito, por causa del versículo 7. Todos esos hechos portentosos y otros tantos
que no podemos narrar por falta de tiempo, nos ayudan a no olvidar los beneficios de Dios para con su pueblo. No olvidemos los beneficios de Dios para con su pueblo. No olvides que Dios reivindica a su pueblo. Grábate eso. Dilo otra vez conmigo, por favor. Dios reivindica a su pueblo. Esto nos ayuda a pasar al segundo beneficio de Dios para con su pueblo. No olvides que Dios se ha revelado a su pueblo. Y note que este revelado es con B chiquita o con V. No es de rebelión, sino de revelación, de darse a conocer a su pueblo. No olvides que Dios se ha revelado a su pueblo. Versículo 7 del Salmo 103 dice: sus caminos, ¿los caminos de quién? Sus caminos, Dios, Jehová, está hablando de Jehová. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. En este texto y hasta el tiempo en que fue escrito este salmo, el beneficio de la revelación de Dios a su pueblo había llegado por dos vías: por las obras portentosas de Dios, su creación y todas sus obras maravillosas para con su pueblo, y también por medio de Moisés. En cuanto a las obras de Dios en beneficio de Israel, ya hemos leído algunas. Y pudiéramos recordar otras, como manar, cuando manó agua de la peña para que el pueblo bebiese, cuando cayó carne y comida del cielo para que el pueblo no sucumbiese de hambre. ¿Le parece poco? Es demasiado. Amén. Eso mismo hace Dios con nosotros, que nos sustenta, nos alimenta. Sin embargo, abordemos ese versículo 7 y prestemos atención a esa palabra, a esa declaración donde dice: sus caminos notificó a Moisés. ¿Qué hizo Dios? Sus caminos notificó a Moisés, es decir, a su pueblo. Obviamente esta información constituye una clarísima referencia a la revelación escrita dada por Dios a su pueblo a través de su siervo Moisés. Está haciendo referencia a las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Obviamente el nombre de Moisés en este contexto, por lo tanto, nos traslada a la cumbre del monte Sinaí, donde contemplamos con los lentes de la historia un espectáculo extraordinario y no menos asombroso, en el cual un Dios santísimo y majestuosísimo y altísimo se revela al hombre insignificante. Cuán glorioso es el nombre del Señor, que se revela a su pueblo. Bendito sea su nombre. Es digno de especial atención el hecho de que Dios haya querido desde siempre revelar su persona y su voluntad de manera clara e inequívoca. ¿Cómo lo ha querido Dios hacer? De manera clara e inequívoca. Su palabra escrita. Su palabra escrita. Porque Dios no quiere que estemos adivinando. Dios quiere que tengamos mandamientos claros y precisos. Y por eso nos ha dado su palabra. No tenemos que soñar para saber, porque ya sabemos todo lo que pudiéramos soñar acerca de Dios está en la Biblia. No necesitamos profetas nuevos, por cuanto Apocalipsis 22:18 dice que si alguien añadiere a las palabras de esta profecía, Dios añadirá las plagas que están escritas en ese libro. Y si alguien quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida. Por lo tanto, tenemos un sello de garantía en la palabra de Dios una vez dada a los santos. Y esta verdad, iglesia bíblica, hay que sostenerla. No puede ser olvidada. Tiene que ser recordada y sostenida y enaltecida y levantada y exhibida a los 4 vientos. La palabra de Dios
La palabra de Dios es su revelación plena a nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el sentido de una palabra clave que encontramos en el versículo 7. Dice notificó, sus caminos notificó. Literalmente esto significa escribirle una nota a alguien y pasársela por escrito. Los abogados saben bien de eso. Que para que los citados no se nieguen, incluso se le envían con algo así. Para que no alegue ignorancia después. De que yo no lo sabía, que yo no lo recibí. Pues para que no aleguemos ignorancia, Dios ha notificado su palabra a su pueblo. Y ese es un beneficio sin igual, sin paralelo. El único beneficio que se sobrepondría a este beneficio es la salvación. Y andan juntos. Porque la salvación de Dios viene como consecuencia de la revelación de Dios mismo a nuestras vidas. Como dijo Jesús, nadie conoce al Padre sino a quien el Hijo lo quisiera revelar. Y nadie conoce al Hijo sino a quien el Padre quisiera revelárselo. Bendito sea el nombre del Señor. De modo que la revelación de Dios a su pueblo es un beneficio que hay que celebrar. Y por el cual tenemos que regocijarnos y darle gracias a Dios por su bendita y santa palabra. Las palabras registradas en número 12, 6 al 8, confirman esta gloriosa verdad de que Dios ha querido revelarse claramente a su pueblo. En número 12, versículos 6 al 8 dice, y Él les dijo, oíd ahora mis palabras, dice Dios. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿Cuándo? Cuando haya profeta de Jehová. Pero ya los profetas se terminaron. Porque la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Y desde entonces el reino de los cielos es anunciado y muchos se esfuerzan por entrar en él. Versículo 7 de número 12 dice, no así a mi siervo Moisés, no por sueño, no por visión. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué dice de su Hijo en Hebreos capítulo 1? Que Jesús es la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días, es decir, en la era de la iglesia, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De modo que no necesitamos más palabra de Dios, lo que necesitamos es obedecer la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Oh, gloria a Dios. Jehová notificó sus caminos a Moisés y nos ha notificado su voluntad a nosotros por medio de su santa palabra. No necesitamos adivinar su mensaje. No tenemos que descifrar un oráculo incierto. Nuestro Dios se ha revelado a sí mismo, notificando sus caminos a su pueblo. No tenemos que andar a tientas, no necesitamos recomponer un acertijo zodiacal, el zodíaco, en los periódicos, no, ni en la revista. Dios se ha revelado a sí mismo y nos ha notificado su santísima voluntad. Cristiano que lee el horóscopo no cree en la Biblia. Déjese de eso. Su horóscopo es la Biblia. Ese es su oráculo. Esa es su revelación. Ella te dice de dónde venimos y hacia dónde vamos. Venimos del polvo y hemos sido rescatados por gracia de Dios en Cristo. Y vamos al cielo por su gracia. De modo que no necesitamos
No necesitamos los signos del zodíaco. ¿Cuántos dicen amén? De que Piscis, Sagitario, qué sé yo. No. Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio y hasta llegar a Apocalipsis. Son 66 y aquellos nada más son 12, débiles, manipulados por Walter Mercado y su pandilla. Pero esta es palabra de Dios. Dios se ha revelado a su pueblo. No tenemos que andar a tientas. Las religiones tienen que inventar sus dioses. Sin embargo, nuestro Dios se ha revelado para que no tengamos que inventarlo, porque Él se ha dado a conocer. ¿Cuántos conocen al Dios verdadero? Al Dios del cielo, que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Conocemos a ese Dios porque Él se ha revelado a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Las religiones necesitan inventar libros y mensajes esotéricos. En cambio, nuestro Dios se ha revelado de manera clara y específica en las páginas de la Escritura. Oh, cuánto amo yo tu ley, dijo el salmista. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, las religiones andan tropezando por caminos oscuros. El pueblo de Dios, en contraste, puede decir con toda certidumbre: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe por qué? Porque Dios se ha revelado a su pueblo. Dos grandes beneficios. Dios reivindica o defiende a su pueblo. ¿Y qué más? Él se ha revelado a su pueblo. Y se ha revelado a ti y a mí. Y a cada uno de nosotros. Y por su palabra Él quiere revelarse a ti, amigo, amiga, esta noche. Dios quiere revelarse a ti. Para salvarte. Para reivindicarte. Para perdonarte. Para darte vida eterna. Que el Señor bendiga su santa palabra.